En nuestras charlas pasadas habíamos visto cómo el timador de Jacob había sido timado a su vez con Labán. Llevaba de trabajo 14 años por la mujer que quería, pero en medio de eso, pues ya tenía 2 esposas y 11 hijos. Dios utiliza las consecuencias de las malas acciones de Jacob para ir enseñándole, para darle la oportunidad de que cambie. Pero llegó el momento de volver a su casa. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Mi nombre es Luciano. Te invito a que nos sigas y esto es Redes. En nuestras charlas habíamos visto cómo Jacob, trabajando 14 años en casa de Labán, su tío, había procreado 11 hijos. De esos 11 hijos, el Señor se iba a encargar de, en vez de bregar con una persona, bregar con una tribu y con una descendencia en cada uno de ellos. Estos son los nombres de esos hijos y estas son sus madres. Debemos tenerlos en cuenta. Los hijos de Jacob en Harán son los nacidos de Lea, Rubén, Simeón, Leví y Judá. Después Raquel le da su sierva Bilha y nacen Dan y Neftalí. Una vez más, Lea le da su sierva Silpa y nacen Gad y Aser. Y finalmente nace de Raquel José. Raquel va a tener también a Benjamín, pero Benjamín nace en Canaán. Ahora, una vez que pasa eso, Jacob se acerca a Labán y le dice, el 30:25, le dice: aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra, dame mis mujeres y mis hijos, porque me voy. Labán respondió que él había notado que Dios lo había bendecido por tener a Jacob allí y le pide que se quede. Labán no había cambiado de Dios, no creía en Dios, pero sí se había dado cuenta de que el Dios de Jacob lo había bendecido. A veces a las personas que se acercan, a las personas cristianas, reciben bendición porque sobreabunda la bendición y se derrama a los que están al lado. Así que los cristianos son vasos de bendición para los otros. Y entonces él le pide quedarse y Jacob decide levantar un ganado porque no tenía muchas cosas. Y en una ardid que obviamente después le dice que fue Dios el que se lo dijo, él decide cuidar y apacentar las ovejas de Labán, pero le dice a Labán que aquellas cabritos que vea rayados o manchas le tocan a él cuando las cabras paran, y las ovejas que vea oscuras o manchadas serían de él, y que se quedara Labán con las blancas, las ovejas blancas, que eran usualmente el color de las ovejas en aquel área, y los cabritos oscuros, como era usualmente los cabritos de esa área. Jacob nos va a decir en el 31:11 que tuvo una visión en sueño, y me dijo el ángel de Dios en sueño: Jacob, y yo aquí, heme aquí. Y él alza ahora tus ojos y verás que los machos que cubren a las hembras son listados. Y sigue: porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Jacob lo ha hecho así, y desde que su ganado ha mejorado, los pastores de Labán le han puesto en la mente a Labán malas ideas, y Labán ya no confiaba en Jacob. Se había dado cuenta Jacob de eso. En el 31:2 dice: miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para él como había sido antes. Así que después de un periodo decide irse. Llama a Raquel y a Lea, sus esposas, para decirles de su idea, y ellas están de acuerdo con ella. Un escritor cristiano, Thomas Griffin, nos dice que podríamos usar este episodio para ver qué debemos hacer cuando tenemos una idea y buscar la confirmación de Dios. Primero dice, si evaluamos este pasaje, vemos que hubo un deseo, el deseo de Isaac de irse a su tierra y a su parentela. Y las circunstancias, que es el segundo, las circunstancias que él veía eran unas circunstancias que favorecían su ida, porque todo estaba mal.
Finalmente la palabra de Dios vino con convicción, se lo dijo varias veces. Y hubo al final una confirmación cuando su esposa le dijo, sí, marchemos, porque Labán no nos ha dado nuestra dote y ha querido tomar de ti más de lo que debe. Y así decide irse. Aprovecha a Jacob que Labán va a trasquilar a sus ovejas y se escapa. Y al tercer día, dice el 31:25, al tercer día le dijeron a Labán que Jacob se había ido y sale Labán con unos parientes a perseguirlo. Para que veamos cómo Dios protege, a Labán se le presenta en sueños Dios esa noche y le dice, cuídate de lo que vas a discutir con Jacob. Como diciendo, no se te vaya a ir la mano porque este es mi protegido, ¿verdad? No es esas palabras que usa, pero es más o menos eso, el intento. Y si leemos esta discusión, podemos leer cómo el narrador, de una forma interesante, nos dice una pelea. Llega Labán. Labán empieza enojado y le increpa. Jacob se queda callado. Labán le dice que todo es de él, que porque se lleva a sus hijas. Y le dice, y me robaste. Y lo acusa de ladrón porque de la casa se habían robado unas estatuillas de unos dioses. Eso lo había hecho Raquel, la esposa preferida. Una vez lo acusa de ladrón, Jacob le dice en una forma imprudente, pues busca y al que encuentres con los dioses puede morir. No sabía Jacob que había sido Raquel. Ahora Raquel, en un ardid muy bueno, no deja que encuentren a esos dioses y Labán cae como desacreditado porque no encuentran nada. Cuando eso pasa, podemos decir que Jacob se envalentona y le dice, ¿ves? No hay nada. ¿Cómo es que me acusas? Ni no has encontrado nada tuyo. Aquí todo lo que hay es mío. Y es en ese momento de la pelea que Jacob les reclama que 20 años trabajó por él, 14 por sus hijas y 7 por sus ovejas. También le dice cómo él le ha cambiado el salario varias veces y le ha cambiado las ideas varias veces. Le dice que tiene derecho a llevarse a sus hijas. Cuando eso pasa, Labán se da cuenta y bajan los niveles de agresividad y deciden hacer un pacto en esa área. Y hacen pacto. Y en el pacto, Labán hace un majano y Jacob pone unas piedras. Labán llama el área para recordar el área que hicieron pacto. En arameo usa en el 47 Hegar Saduta y Jacob lo llama Galaad. También se conoce como Mizpa, el atalaya, el área donde deciden no hacer guerra. De ahí en adelante tú estás allá y yo estoy acá. En ninguna manera esto fue un pacto amistoso, fue un convenio entre dos engañadores para que Dios vigilara entre ellos, que no se rompiera el pacto. El 43, como dice, y Mizpa, por cuanto dijo, atalaya Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Y se separan. Y Jacob sigue su camino. En el 32:2 dice que le salieron al encuentro ángeles y él llamó esa área, ese encuentro, ese lugar, Mahanaim, que significa dos campamentos. Que los teólogos lo que piensan es que Dios le enseñaba cómo estaba cuidándolo con un campamento, el del pobre, el de Dios rico. Y envió mensajeros a Esaú, su hermano, para decirle que estaba cerca. Y ellos vinieron y le dijeron, ahí viene Esaú, no te preocupes, con 400 hombres. Y tuvo miedo Jacob y planificó qué voy a hacer. Y fue mandándoles regalos, les mandó 3 momentos de regalo y dividió su campamento en 2. De manera que si atacaban a uno, él dijo, el otro tiene tiempo para huir. Pero ahora vemos también en este capítulo 32 cómo ha ido cambiando la personalidad de Jacob. El 32:9, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham
Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra, a tu parentela, y yo te haré bien. Aparte, para decirle, viste como ahora empieza a confiar no en sus altimañas ni en sus cosas, sino en Dios. Y sigue, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Viste, se pone en manos de Dios, reconoce que no es nada y reconoce que Dios lo ha bendecido. El 11 dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl. Jacob ha cambiado. Ese hombre que lo que hacía era un ardid, que confiaba en sus altimañas, en su poder y en su inteligencia, está confiando en Dios más que nada. Y dice el 13 que durmió aquella noche allí y le dijo a sus siervos y a su esposa que pasara. Y durmió allí en Peniel. El 24 dice, así se quedó Jacob solo. Y dice que vino un varón, el ángel de Jehová, y luchó con él toda la noche. Pero esa lucha realmente fue en vano, porque el ángel tocó la cadera de Jacob y lo dejó cojo con simplemente tocar la cadera de Jacob. Y vio el varón que no podía luchar así. Se dio cuenta Jacob que de nada valían las altimañas, la inteligencia y el poder frente a la bendición y a la presencia de Dios mismo en la vida. Ahí en esos momentos, después de haber luchado y ganado el ángel, porque Jacob no lo dejaba ir, sino lo bendecía, el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. ¿Qué es lo que él está respondiendo? Pues está respondiendo el timador, el suplantador. Ese soy yo. Sin embargo, después de esa pelea, dice el 28, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, porque ya has aprendido básicamente, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Israel, el que lucha con Dios, Dios lucha por el príncipe. Jacob se había dado cuenta de que lo más importante en la vida era su relación con Dios, no sus artimañas, no su inteligencia, no su capital. Y para finalizar nuestra charla de hoy, Jacob sale esa mañana y se encuentra a Esaú. Y diferente a lo que Jacob pensaba, Esaú corre, lo abraza, lo besa y le dice que no guarda ningún rencor contra él. Se siente bien tener su hermano en su casa. Le dice, ven conmigo, vayamos a la casa, a mi casa. Y todavía Jacob cuidadosamente le dice, no te preocupes mi señor, ve tú, que yo iré más lento porque tengo mucho ganado y también descansaré en otras áreas para que tengamos cada uno nuestro sitio. Y dice el versículo 33, 16, así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob se fue a Sucot, donde hizo cabañas, después bajó a Siquem, que está en la tierra de Canaán, y acampó allí, compró parte, dice el 19, 33, 19, del campo, y plantó una tienda en Siquem y eligió allí un altar que llamó el Elohe Israel. Esto es el Dios de Israel. Todavía había algo que nos debe preocupar. No estaba en Betel, donde Dios lo había llegado. Pero veamos qué pasa en Siquem. Te cuento en la próxima. Te invito a que si te gustó esta charla, le dejas like y te suscribas para que recibas las otras charlas.